pasa? Hoy día nos encontramos aquí para hacer una pequeña cápsula de la manipulación de nuestro control numérico computarizado, ¿ya? Nosotros tenemos un centro mecanizado de 3 ejes, ¿ya? Que es un poco lo que vimos en el tema anterior. La idea es que hoy día podamos conocer el panel de nuestra operación, que es el panel Sinumeric 808D parafresado. Por lo tanto, vamos a hacer un acercamiento y vamos a considerar algunas partes de este panel de control. La idea es que podamos conocer específicamente el que corresponde a nuestra máquina, ¿ya? Para que podamos posteriormente manipularlo cuando sea la operación. Bueno, en general, todo lo que se ve acá es el control Sinumeric 808D Milling parafresado, donde vamos a encontrarnos con dos paneles importantes. El panel superior, donde tenemos la pantalla de comunicación, donde va a aparecer toda la información relativa, por ejemplo, a los ejes de trabajo X, Y y Z, la herramienta que se está utilizando en este caso, el F, que es la velocidad de avance de corte, y el S1 sería el porcentaje de utilización de ese F. O sea, por ejemplo, si estamos programados en el programa 100 milímetros por minuto y yo tengo considerado por acá el 50% de avance, esto va a estar avanzando a 50 milímetros por minuto. Entonces esa es la relación. El F es la velocidad de avance y el S1 es la ponderación del porcentaje que yo puedo regular manualmente desde esta perilla. Entonces y acá entonces va a aparecer el programa cuando estemos mecanizando. Entonces, esta pantalla es la de visualización de las operaciones y los parámetros de la máquina. En el mismo panel, a la derecha, vamos a tener principalmente las herramientas de digitación y manipulación del equipo, donde van a aparecer el teclado alfanumérico, o sea, las letras y los números, para yo poder digitar los códigos de programación por acá, que los códigos es lo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Y algunos parámetros de movimiento dentro del panel y donde están configurados los programas dentro de la computadora del software, perdón, del equipo. Ese es el panel superior. Y posteriormente, acá abajo, tenemos como los parámetros de operación de la máquina, donde vamos a tener botonera de emergencia, el encendido y el apagado, algunas herramientas, por ejemplo, esto lo vamos a hacer más específico en la utilización en el mismo video más adelante, pero aquí tenemos los parámetros de operación de la máquina, aquí están los componentes, por ejemplo la lámpara, ¿ya? El refrigerante, la puerta si es que tuviera algún sensor, la extracción de la viruta, ¿cierto? Este es el husillo, hacia donde se mueve, a la izquierda a la derecha, acá tiene la extracción de la viruta y aquí son algunas funciones auxiliares de los programas. Acá tenemos la manipulación en X, en Y y en Z, avance rápido y lento. Y los porcentajes de utilización, como les comentaba, el de acá es el porcentaje del avance programado, o sea, si yo programo 100 y tengo el 50%, se va a mover a 50 milímetros por minuto. Y acá es lo mismo, pero en relación al giro del husillo. El giro del husillo es el giro de la herramienta. Ese giro de husillo entonces yo lo puedo programar, no sé, a 1000 RPM y si lo programo acá en 50 va a girar a 500 RPM. Yo podría configurar eso manualmente. Y por acá tenemos algunos botones de inicio de ciclo, detención del ciclo, resetear el ciclo de programación y funciones del husillo, girar hacia la izquierda, hacia la derecha o estar detenido. ¿Ya? Eso es parámetros general. Al encender el equipo, yo lo primero que debo hacer es configurar la máquina con sus respectivos ejes X, Y, Z en el eje 0 máquina. En algún apunte anterior apareció el 0 máquina y el 0 pieza. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos con el 0 máquina? Le decimos cuáles son las referencias a la máquina, o sea, cuál es el tope del eje Z, cuál es el tope del eje Y y cuál es el tope del eje X. Y en este caso, no sé si alcanzan a ver ahí, pero sale un circulito vacío. Quiere decir que como yo encendí recién la máquina, esos ejes X, Y, Z aún no están configurados, por lo tanto yo lo primero que tengo que hacer es configurarlos. Y le explico enseguida cómo se hace, porque es lo primero que usted debe hacer al encender la máquina.
Bien, la idea es que acá alcanzamos a ver un poco de la mesa de la máquina, se va a desplazar en algunos sentidos, y por acá voy a hacer la operación del equipo, ¿ya? Como yo les decía, lo que buscamos es que la máquina vaya a su cero máquina, o al home que se llama en inglés. Entonces yo voy a utilizar el comando que acá está activado porque prendí recién la máquina, el ref point, punto de referencia. Se activa ese comando y por acá entonces voy a mandar a home o a cero máquina en el eje Z. Voy a prender la luz y si se dan cuenta se está desplazando el eje Z hacia arriba hasta que llegue al tope de la máquina. Tope de la máquina. Voy a desplazar en eje X, entonces la mesa se va a mover hacia allá, en eje X, y se empieza a mover la mesa en ese sentido, hasta que llegue al tope, llegó al tope. Y en eje Y, la mesa se va a desplazar hacia acá, también hasta que llegue al tope. Y luego entonces, si nos vamos a la pantalla, si se dan cuenta, el eje X, Y y Z cambió el símbolo y está en su referencia 000. Ese entonces es el punto X0, Y0, Z0 de la máquina, o sea, cero máquina o home. Vamos a ver unas funciones específicas ahora de manipulación de la máquina, que es en el tablero, el panel, la parte inferior. Vamos a ver estas funciones que están aquí, que son las que nos van a permitir manipular la máquina. Por ejemplo, tenemos el botón Hand Wheel, ¿ya? Que es el desplazamiento manual mediante este dispositivo que está acá. Yo puedo lograr que el eje, mira la mesa, se mueva en X. ¿Ya? Si te das cuenta, las coordenadas se van moviendo simultáneamente en la pantalla. Que mueva en Y, mueve la mesa en Y más, positivo, negativo, ¿ya? Y el Z, la herramienta va a bajar en Z, Z negativo, el descenso de la herramienta, Z positivo, la herramienta sube, ¿ya? Entonces el hand wheel es para manipular manualmente mediante este controlador. Al lado el jog, si yo presiono se activa la luz y donde yo tengo los ejes aquí, yo puedo hacer que se mueva también manualmente el eje Z. Tengo un avance rápido, controlo los dos botones y hago que baje rápido y suba rápido, o se mueva en X, rápido, rápido, ¿ya? También me permite hacer el cambio de herramientas del botón jog, ¿ya? O sea, yo que saco manualmente la herramienta que está ahí. El ref point dijimos que era para llegar al cero máquina en Z, cero máquina en Y y cero máquina en X, ¿ya? Luego tenemos la función auto, que permite, cuando tengo cargado un programa, me permite que el programa lo vaya leyendo completamente y funciona automáticamente la máquina en el ciclo, ¿ya? Desde principio a fin. Después tenemos la función single block, que va a permitir que se lea el programa una línea y se detenga la máquina, lea otra línea y se detenga la máquina. Cada vez que yo leo una línea, la máquina se va a detener hasta que yo le indique la función cycle start, ¿ya? O que inicie el ciclo nuevamente. Y tenemos la función MDA, donde yo puedo incorporar programas cortos. Por ejemplo, yo voy a incorporar el programa de cambio de herramienta. Y ahí está. Voy a borrar. Y por ejemplo, para hacer un cambio de herramienta, una operación fácil, voy a montar la herramienta voy a escribir el comando de cambio de herramienta M6,
voy a montar la herramienta 1, T1, Tool 1, T1, y la voy a compensar con el D1. Entonces, para hacer cambio de herramienta es M6, T1, D1, ¿ya? Y ahí yo voy a utilizar el botón Cycle Start. Presiono el botón verde y va a hacer el cambio de herramienta ya. Entonces, presiono Cycle Start y se dirige entonces a hacer el cambio de herramienta. Y ahí quedó cargada la herramienta 1. Entonces el botón MDA era para ingresar un comando rápido de manera manual.